Imagina visitar una de las casas más embrujadas de México, donde los lamentos de los niños resuenan en cada rincón y una sombra oscura te acecha sin descanso. Acompaña a Alex en su escalofriante investigación en la casa de la tía Toña y descubre el aterrador secreto que nadie se atrevió a desenterrar hasta ahora. En la Ciudad de México, escondida entre los árboles densos y enmarañados del bosque de Chapultepec, se erige una antigua mansión conocida como la casa de la tía Toña. Los lugareños cuentan historias de susurros y lamentos que emergen de sus paredes por las noches, historias que han mantenido a la mayoría lejos de sus puertas. Pero no a Alex. Alex era un joven investigador de lo paranormal, con una fascinación insaciable por los lugares embrujados y las historias no contadas. Había escuchado mucho sobre la casa de la tía Toña, pero las leyendas no le bastaban. Quería respuestas, quería la verdad. Y así, una fría tarde de otoño, Alex llegó a la mansión, decidido a desentrañar sus secretos. El aire era espeso y cargado de una inquietud palpable cuando Alex cruzó el umbral de la casa. La puerta, chirriante y vieja, se cerró detrás de él con un golpe seco, aislándolo del mundo exterior. El interior de la mansión estaba oscuro, con solo la tenue luz del sol filtrándose a través de las ventanas polvorientas. Había una sensación de abandono, pero también de algo que aguardaba en la penumbra. Mientras avanzaba por el vestíbulo, Alex encendió su linterna, revelando los restos desmoronados de lo que una vez fue un hogar grandioso. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las cortinas rasgadas colgaban como fantasmas silenciosos, y las paredes parecían murmurar secretos oscuros. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación lo mantuvo en marcha. Esa primera noche, Alex decidió instalarse en una de las habitaciones menos deterioradas, preparando su equipo, cámaras, grabadoras de audio, una tabla Ouija y sus notas. Mientras ajustaba su cámara en la sala principal, escuchó un sonido débil y distante, un lamento, casi imperceptible, que parecía venir de las profundidades de la casa. Su corazón latió más rápido. Había llegado el momento de investigar. Con cada paso que daba hacia el origen del sonido, la casa parecía cobrar vida. Sombras danzaban en las esquinas de su visión y el eco de los lamentos se volvía más fuerte, más insistente. En una esquina olvidada del sótano, Alex encontró una caja vieja, cubierta de telarañas y polvo. Dentro de ella, había diarios antiguos, escritos con una caligrafía elegante y triste. Eran los diarios de la tía Toña. Los diarios contaban la historia de una mujer solitaria que había dedicado su vida a cuidar de niños huérfanos. Pero, como descubrió Alex con horror, una serie de tragedias golpeó la casa. Los niños, uno por uno, murieron en circunstancias misteriosas. La tía Toña, consumida por la culpa y el dolor, se quitó la vida en el mismo lugar. Desde entonces, sus lamentos y los de los niños resonaban en la mansión, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Cada página que leía hacía que los lamentos se volvieran más claros, más desesperados. Alex sintió una presencia cerca de él, como si los espíritus de los niños y de la tía Toña lo observaran, esperando algo. Estaba claro que habían cosas sin resolver, y Alex sabía que no podía marcharse sin ayudar a esas almas perdidas. Con los diarios como guía, Alex decidió intentar contactar al espíritu de la tía Toña. Preparó la tabla Ouija en el centro de la sala principal, con las manos temblorosas, comenzó el ritual. Los lamentos cesaron de repente, reemplazados por un silencio abrumador. Alex tomó una profunda respiración y colocó sus dedos sobre el planchet, sintiendo una energía fría y eléctrica que le recorría el cuerpo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz resonando en el silencio. El planchet se movió lentamente, formando una palabra, sí. ¿Eres la tía Toña?, continuó Alex, sintiendo como su corazón latía con fuerza. De nuevo, el planchet se movió, sí. Alex tragó saliva, sabiendo que estaba en contacto con el espíritu atormentado de la casa. Tenía que ser cuidadoso, tenía que encontrar una manera de liberar a estos espíritus de su sufrimiento eterno. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó, temiendo la respuesta. El planchet se movió frenéticamente esta vez, formando las palabras CULPA, dolor, niños. La habitación se enfrió aún más, y Alex sintió una presencia más fuerte a su alrededor.
Los lamentos comenzaron de nuevo, ahora más cerca, más intensos. Tenía que hacer algo, pero, ¿qué? La respuesta estaba cerca, pero el miedo y la tensión llenaban el aire. Alex respiró profundamente, intentando calmar sus nervios. Miró a su alrededor, sintiendo que los ojos invisibles de los espíritus lo observaban con atención. Sabía que debía entender completamente lo que había sucedido en la casa para poder liberar a los espíritus atrapados. «Tía Toña, ¿qué les pasó a los niños?», preguntó con la voz apenas controlada. El Planchet se movió de nuevo, esta vez más despacio, como si el espíritu estuviera luchando por comunicarse. **accidente, fuego, muerte **. Las palabras resonaron en la mente de Alex. Un incendio. Eso explicaba el deterioro de algunas partes de la casa. La tía Toña no había podido salvar a los niños y su culpa la había mantenido prisionera en la mansión, junto con las almas de los pequeños. ¿Cómo puedo ayudarlos?, inquirió Alex, su voz firme pero llena de compasión. El Planchet se quedó inmóvil por un momento, y luego se movió lentamente, formando la palabra, **perdón **. Alex comprendió. La tía Toña necesitaba perdonarse a sí misma y los niños necesitaban ser liberados de su dolor. Pero, ¿cómo podría lograrlo? Cerró los ojos y recordó las enseñanzas sobre rituales de liberación que había estudiado. Decidió intentarlo, sabiendo que era su única oportunidad de ayudar a esos espíritus atrapados. De su mochila sacó una pequeña vela blanca y la encendió, colocando el diario de la tía Toña cerca de ella. Comenzó a recitar un antiguo mantra de liberación, esperando que sus palabras fueran escuchadas. La atmósfera en la habitación se volvió aún más tensa, y los lamentos se intensificaron, resonando en cada rincón de la casa. Por el poder de la luz y la compasión, libero a estas almas del dolor y la culpa. Que encuentren la paz que les fue negada en vida, y que el perdón sea su guía hacia el descanso eterno, recitó Alex con determinación. La vela parpadeó y una ráfaga de viento atravesó la habitación, como si los espíritus respondieran a sus palabras. De repente, los lamentos cesaron y un silencio pesado llenó el aire. Alex sintió una presencia suave y cálida a su lado, como una mano invisible que le tocaba el hombro. Abrió los ojos y vio una figura etérea y luminosa, la tía Toña, con una expresión de paz en su rostro. «Gracias», susurró la figura antes de desvanecerse lentamente. Alex sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había ayudado a liberar a los espíritus, pero la experiencia lo había dejado marcado. La casa, ahora silenciosa, parecía haberse convertido en un lugar de descanso, en vez de tormento. Recolectó sus pertenencias, antes de salir, dejó los diarios en el lugar donde los encontró, como un tributo a las vidas que habían sido afectadas. Caminó hacia la puerta, sintiendo que el aire era más ligero, como si la casa misma hubiese sido liberada de una pesada carga. Al salir al exterior, Alex se dio la vuelta y miró una última vez la casa de la tía Toña. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido allí. Mientras caminaba hacia su coche, la luna llena iluminaba el bosque de Chapultepec, dándole una apariencia casi mística. Sin embargo, Alex no podía sacudirse la sensación de que algo aún lo seguía. Se prometió a sí mismo que investigaría más sobre las historias que había descubierto, y ayudaría a otras almas perdidas, donde quiera que estuvieran. Los lamentos habían cesado, pero el eco de su misión seguiría resonando en su vida. Alex llegó a su coche, sintiendo el peso de lo vivido esa noche. Encendió el motor y se dirigió hacia su casa, pero una inquietud persistente lo acompañaba. La experiencia en la casa de la tía Toña había sido intensa y real, pero algo en su interior le decía que aún no había terminado. De regreso en su apartamento, Alex decidió documentar todo lo que había vivido. Abrió su laptop y comenzó a escribir, detallando cada suceso, cada revelación. Mientras escribía, su mente volvía a la sensación de ser observado. Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Aún así, la inquietud no lo abandonaba. Esa noche, Alex tuvo un sueño inquietante. Se encontraba de nuevo en la casa de la tía Toña, pero esta vez, los lamentos eran diferentes, más agudos y desesperados. Vio a los niños,
con rostros pálidos y ojos llenos de terror, llamándolo por su nombre. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. A la mañana siguiente, Alex decidió volver a la casa. Sentía que algo importante le había sido revelado en su sueño. Llegó a la mansión nuevamente, ahora en plena luz del día. La atmósfera era menos opresiva, pero aún cargada de una tristeza palpable. Exploró más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto la primera vez. En el sótano, donde había encontrado los diarios, descubrió una puerta oculta detrás de un mueble. Era una pequeña habitación, con paredes cubiertas de dibujos infantiles y juguetes antiguos. En el centro de la habitación, había una pequeña mesa con un libro abierto. Al acercarse, Alex vio que era un libro de cuentos, pero los dibujos en las páginas eran perturbadores, escenas de fuego, niños llorando, y una figura oscura observando desde las sombras. Un frío intenso recorrió la habitación y Alex sintió una presencia. Se giró rápidamente y vio la figura etérea de un niño, mirándolo con ojos tristes. ¿Quién eres?, preguntó Alex, su voz temblando ligeramente. El niño levantó una mano, señalando el libro de cuentos. Alex lo recogió y, al revisar las páginas, encontró una nota escondida entre ellas. Era una carta escrita por la tía Toña. Querido lector, si estás leyendo esto, significa que los niños aún no han encontrado paz. Hubo más en esta tragedia de lo que se sabe. La figura oscura en los dibujos no es una mera imaginación infantil. Es una presencia real, un mal antiguo que se alimenta de su dolor. Necesitas liberarlos, pero ten cuidado. Esa entidad hará todo lo posible por evitarlo. El corazón de Alex latió con fuerza mientras releía la carta. La tía Toña había intentado proteger a los niños de una fuerza maligna, pero había fallado. Ahora, él debía completar lo que ella no pudo. Alex comenzó a preparar un ritual más poderoso, uno que había aprendido de antiguos textos esotéricos. Sabía que enfrentarse a una entidad tan antigua y maligna no sería fácil, pero no podía dejar que esas almas siguieran sufriendo. Con el libro de cuentos en una mano y una vela en la otra, Alex inició el ritual. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, y la temperatura bajó drásticamente. El niño etéreo observaba en silencio, como si estuviera esperando algo. Por la luz y el poder del bien, expulso a la oscuridad que atormenta a estas almas inocentes. Que la entidad maligna sea desterrada y las almas encuentren la paz que se les negó, recitó Alex, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación y la figura oscura de los dibujos comenzó a manifestarse frente a él, una sombra imponente y malévola. Los lamentos de los niños se intensificaron, y Alex sintió una presión enorme sobre sus hombros. Continuó recitando el ritual, concentrando toda su energía en expulsar a la entidad. La sombra se acercó más, tratando de envolverlo en su oscuridad, pero Alex no se rindió. La vela parpadeó y luego se encendió con un brillo intenso, iluminando la habitación con una luz purificadora. La figura oscura se retorció, emitiendo un grito agudo y desgarrador antes de desaparecer en una explosión de luz. Los lamentos cesaron y un silencio pacífico llenó el aire. Alex cayó de rodillas, exhausto pero triunfante. El niño etéreo se acercó a él, ahora con una expresión de gratitud en su rostro. La habitación comenzó a desvanecerse, y Alex sintió que las almas de los niños finalmente eran liberadas. Se levantó con dificultad y salió de la pequeña habitación, sintiendo que la casa misma había cambiado. Ahora, en lugar de una sensación de tristeza y dolor, había una paz profunda y serena. Mientras Alex caminaba hacia la salida, una voz suave y reconfortante susurró en su oído. «Gracias». Alex sonrió, sabiendo que había cumplido su misión. Se dirigió hacia su coche, listo para continuar su viaje, sabiendo que había hecho una diferencia. Pero en su corazón, también sabía que aún había muchos misterios por resolver y almas que necesitaban su ayuda. El eco de los lamentos había cesado, pero su misión de ayudar a los espíritus perdidos apenas comenzaba. Alex se sentó en su coche, aún sintiendo la energía residual de la casa de la tía Toña. Sabía que debía documentar cada detalle de su experiencia para ayudar a otros investigadores y para entender mejor los fenómenos paranormales.
pero mientras conducía de regreso a su apartamento, una nueva inquietud se apoderó de él. De regreso en su apartamento, Alex decidió documentar todo lo que había vivido. Abrió su laptop y comenzó a escribir, detallando cada suceso, cada revelación. Mientras escribía, su mente volvía a la sensación de ser observado. Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Aún así, la inquietud no lo abandonaba. Esa noche, Alex tuvo un sueño inquietante. Se encontraba de nuevo en la casa de la tía Toña, pero esta vez, los lamentos eran diferentes, más agudos y desesperados. Vio a los niños, con rostros pálidos y ojos llenos de terror, llamándolo por su nombre. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. A la mañana siguiente, Alex decidió volver a la casa. Sentía que algo importante le había sido revelado en su sueño. Llegó a la mansión nuevamente, ahora en plena luz del día. La atmósfera era menos opresiva, pero aún cargada de una tristeza palpable. Exploró más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto la primera vez. En el sótano, donde había encontrado los diarios, descubrió una puerta oculta detrás de un mueble. Era una pequeña habitación, con paredes cubiertas de dibujos infantiles y juguetes antiguos. En el centro de la habitación, había una pequeña mesa con un libro abierto. Al acercarse, Alex vio que era un libro de cuentos, pero los dibujos en las páginas eran perturbadores, escenas de fuego, niños llorando, y una figura oscura observando desde las sombras. Un frío intenso recorrió la habitación y Alex sintió una presencia. Se giró rápidamente y vio la figura etérea de un niño, mirándolo con ojos tristes. ¿Quién eres?, preguntó Alex, su voz temblando ligeramente. El niño levantó una mano, señalando el libro de cuentos. Alex lo recogió y, al revisar las páginas, encontró una nota escondida entre ellas. Era una carta escrita por la tía Toña. Querido lector, si estás leyendo esto, significa que los niños aún no han encontrado paz. Hubo más en esta tragedia de lo que se sabe. La figura oscura en los dibujos no es una mera imaginación infantil. Es una presencia real, un mal antiguo que se alimenta de su dolor. Necesitas liberarlos, pero ten cuidado. Esa entidad hará todo lo posible por evitarlo. El corazón de Alex latió con fuerza mientras releía la carta. La tía Toña había intentado proteger a los niños de una fuerza maligna, pero había fallado. Ahora, él debía completar lo que ella no pudo. Alex comenzó a preparar un ritual más poderoso, uno que había aprendido de antiguos textos esotéricos. Sabía que enfrentarse a una entidad tan antigua y maligna no sería fácil, pero no podía dejar que esas almas siguieran sufriendo. Con el libro de cuentos en una mano y una vela en la otra, Alex inició el ritual. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, y la temperatura bajó drásticamente. El niño etéreo observaba en silencio, como si estuviera esperando algo. Por la luz y el poder del bien, expulsó a la oscuridad que atormenta a estas almas inocentes. Que la entidad maligna sea desterrada y las almas encuentren la paz que se les negó, recitó Alex, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación y la figura oscura de los dibujos comenzó a manifestarse frente a él, una sombra imponente y malévola. Los lamentos de los niños se intensificaron, y Alex sintió una presión enorme sobre sus hombros. Continuó recitando el ritual, concentrando toda su energía en expulsar a la entidad. La sombra se acercó más, tratando de envolverlo en su oscuridad, pero Alex no se rindió. La vela parpadeó y luego se encendió con un brillo intenso, iluminando la habitación con una luz purificadora. La figura oscura se retorció, emitiendo un grito agudo y desgarrador antes de desaparecer en una explosión de luz. Los lamentos cesaron y un silencio pacífico llenó el aire. Alex cayó de rodillas, exhausto pero triunfante. El niño etéreo se acercó a él, ahora con una expresión de gratitud en su rostro. La habitación comenzó a desvanecerse, y Alex sintió que las almas de los niños finalmente eran liberadas. Se levantó con dificultad y salió de la pequeña habitación, sintiendo que la casa misma había cambiado. Ahora, en lugar de una sensación de tristeza y dolor, había una paz profunda y serena.
Mientras Alex caminaba hacia la salida, una voz suave y reconfortante susurró en su oído. «Gracias». Alex sonrió, sabiendo que había cumplido su misión. Se dirigió hacia su coche, listo para continuar su viaje, sabiendo que había hecho una diferencia. Pero en su corazón, también sabía que aún había muchos misterios por resolver y almas que necesitaban su ayuda. Con el eco de los lamentos finalmente silenciado, Alex se preparó para la siguiente fase de su viaje, listo para enfrentar cualquier misterio que el futuro pudiera depararle.